cada año quieres robar la Navidad y secuestrar a Santa Claus. ¿Qué hay de cierto en eso, Pingo? Es súper divertido. O sea, ¿te imaginas ver a Santa Claus sufriendo y a los niños que traigan sus regalos? Y tú así como que, pero ya luego te aparece, no es cierto, toma tu regalo ya y deja de llorar, güey. Y yo así como que sentado viendo y siento las miradas y se acercan. Oye, tú eres el Pingo, ¿verdad? Y yo, sí. No sé. Y ya empieza la plática, ¿no? Pero sí, no sé cómo. Yo digo que es la voz. Pero sin hablar, o sea, con el simple hecho de ver, me ha dicho, oye, tus ojos, esos ojos los conocí en algún lado, tú eres el Pingo. Y yo, los lentes, ¿no? El Pingo tiene lentes, ¿cómo? ¿Qué es pedo del Chel, güey? O sea... Oye, se ve más gordito el Chel, no ¿verdad? manches, cómo ha tragado, Ya se comía dos más Chel, yo creo. Ya es el Chel a la tercera, ¿no? Es como Kirby, güey. Va absorbiendo para tener sus poderes, yo creo, porque... No manches, güey. El Chel de Canacín, de Pepillín. ¿Qué onda, hija? Ajá. Eso se quedó. Y todos los niños en su momento. ¿Qué onda, hija? ¿Qué onda, hija? Pero el Pingo también tiene algo. ¡Oso, güey! ¿Qué onda, güey? Sí, sus palabras. Exacto. ¿Cómo ves que también ya ese folclore, esa forma de hablar, también ya la adoptó el yucateco? Y ya no es como que, el acento fresa, sino que, es el acento del Pingo. Como lo hace el Pingo. De hecho, sí. Y es exactamente esa frase la que hasta escucho gritar cuando ven pasar, por ejemplo. Cuando me reconocen. ¿Qué onda, güey? No, siéntate exclusivo, ¿verdad? Porque a mí no me gustan entrevistas. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuánta gente me va a pedir entrevistas? De qué flojera, güey. O sea, no manches yo, pero muchas gracias por invitarme. Y fuimos al primer show a Campeche. Un éxito. Porque los chistes y el doble sentido que manejó en la historia navideña le encantó a la gente. Entonces, como teníamos contratos para ir a parques y cosas así, en públicas, pues empezó a meter el show. Yo me acuerdo que en su momento se volvió loca la gente porque se confundió que habías fallecido. Sí, al Pingo lo mataron 2 veces ya. ¿Qué nos puedes platicar ¿Qué nos puedes platicar de eso? Bueno, mi estimado Julio. Como te comenté que éramos muy virales en ese entonces y había muchos shows. ¿Por qué no dijimos se murió fuera de la milla? A mi mamá sí le hablaron 2, 3 personas. Oye, se murió tu hijo, se murió el Pingo. Porque sí sabían, sí. ¿no? No, es otro Pingo. Y no hubo, o sea, siempre fue esa confusión de que no fue el Pingo. Y creían que era el original. Entiendo. Pero no era los que hacían los otros. Pasan unos meses y fallece el otro. Y ya nos encontramos en una emisión más a través de Tiraule Records para hablar en el Shish Podcast. En nuestra pasada emisión tuvimos a Mayim Canul y en esta edición el inframundo, la gente malvada le dio permiso para que el rey de las travesuras venga a Tiraule Records. Así que le damos la bienvenida a ni más ni menos que el Pingo. Bienvenido, Pingo. Oye, ¿sabes que estoy viendo que estoy acá, güey? No manches. ¿Qué dice, Pingo? Buenísimo ahorita para mandar un mensaje así como que te estoy buscando, güey. Tú sabes quién eres, ¿verdad? No es cierto, ¿te imaginas? Está buenísimo para... Oye, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, no manches, Pingo. Qué padre. Yo tengo entendido, porque estamos grabando este podcast en épocas decembrinas, de que tú cada año quieres robar la Navidad y secuestrar a Santa Claus. ¿Qué hay de cierto en eso, Pingo? Es súper divertido. O sea, ¿te imaginas ver a Santa Claus sufriendo y a los niños que traigan sus regalos? Entonces como que, pero ya luego te aparece, no es cierto, toma tu regalo ya y deja de llorar, güey. O sea, está padrísimo, me encanta, güey. Oye, Pingo, ¿cómo ha estado toda la familia? Vemos que también tú te llevas con el angelito Chel, con la bruja Cuchi. ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien. Cuchi sigue muy gorda, güey. O sea, no deja de tragar, güey. Te sigue pidiendo ayuda para allá que los planes se cometan. De vez en cuando estamos allá haciendo maldades. Pero sí, ahí vamos. Y el Chel, ¿qué es pedo del Chel, güey? O sea... Oye, se ve más gordito el Chel, no ¿verdad? Manches, cómo ha tragado, Ya se comía dos más Chel, yo creo. Ya es el Chel a la tercera, ¿no? Es como Kirby, güey. Va absorbiendo para tener sus poderes, yo creo, porque no manches, güey. Bienvenido, Pingo. Oye, Pingo, a lo largo de todo este tiempo, yo sé que a veces difícilmente tú das entrevistas, pero yo creo que ahorita te vas a molestar conmigo. No, siéntate exclusivo, ¿verdad? Porque a mí no me gustan entrevistas. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuánta gente me va a pedir entrevistas? De qué flojera, güey. O sea, no manches yo, pero muchas gracias por la invitación, de verdad. Pero te vas a molestar ahora porque... ¿Y ahora por qué, güey? Porque te vamos a tener que dar la despedida, Pingo. Estamos empezando, pero te tengo que dar la despedida. ¿Debut de despedida? Debut de despedida. No manches, güey. Porque mira, yo sé que hay alguien que tú conoces muy bien, pero que él te conoce más bien a ti. Velo. Va a entrar Cuchi a interrumpir la obra. No, por favor. Esperemos que aquí nadie nos interrumpa aquí, por favor, que nadie nos interrumpa. Pero mira, te voy a decir un nombre y tú me dices si lo conoces o no, ¿dale? A ver, ¿quién es, güey? Se apellida Alamilla.
A la milla, sí me suena, güey. Me suena así como que muy guapo. Dicen que también que es como que medio soldado, como que le gusta. Ah, ya sé quién es, güey. No sé quién es, No, güey. mira, te voy a decir su nombre. Comienza Julio. Ay, no me digas que me vas a traer a él, güey. Es que quiero hablar con él para que me platique más sobre Y para ti. eso vine, güey, para perder tiempo con él. Pero pues, O sea, no manches. es más, te invito. Vamos a hablar con Julio y luego regresas tú. ¿Qué te parece? Ay, pero vas a hacer tu hora más aburrida con él. Mejor hacemos más divertida conmigo, güey. No sé. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Julio, Está ¿te bien, te parece? voy a dar chance, güey. Tráelo a ese ya que, güey. Bueno, pues, mi estimado Pingo, ahorita regresas. Démosle la bienvenida a Julio La Milla y ya te regreso para despedirte. ¿Te parece, mi estimado Pingo? Nos vemos a ratito, güey. Espero no se aburran con Julio, ¿eh? Bueno, pues ya me voy. Voy a mi sala de masaje un rato, güey. Dale, va a pasar Pingo al área de masaje. Wow, amigos, pues el Pingo, espero no se moleste conmigo porque, ya saben, ustedes lo conocen. Solo espero que no vaya a mi casa a robarse las cosas de Navidad porque le gustan mucho esas cosas. Pero es momento de darle la bienvenida al Shish Podcast a Julio a la Milla. Un fuerte aplauso. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Oye, viene el Pingo, ¿eh? Viene el Pingo, ¿eh? No manches. No, a ti te gustan estas cosas, de verdad que... Oye, sí. ¿qué diferencia? Se nota raro porque tu voz, obviamente es la voz del Pingo, pero ya verte hablar contigo sin el traje y todo, como que hay un contraste. No sé si la gente te lo ha comentado, mi estimado Julio. Fíjate que es algo curioso porque no sé cómo me reconocen, que no es pesadez y a veces puede sonar así, pero a donde vaya. Okay. A donde vaya, supermercados, tiendas, en la calle, en el camión me pasaba que se me quedaban bien y yo digo, yo soy muy serio. O sea, Julia Lamilla es una persona muy seria, con cara de ta todo el día, pero es mi cara, es natural. Pero no estás molesto. Familia, no soy molesto. Mi mamá sí es de familia. Son de rostro serio. Exactamente. Entonces, y yo así como que sentado viendo y siento las miradas y se acercan. Oye, tú eres el Pingo, ¿verdad? Y yo, sí. No sé. Y ya empiezan la plática, ¿no? Pero sí, no sé cómo. Yo digo que es la voz. Pero sin hablar. O sea, con el simple hecho de ver. Me han dicho, oye, que tus ojos, esos ojos los conocí en algún lado. Tú eres el Pingo. Y yo, pero los lentes, ojos, ¿no? El Pingo tiene lentes. ¿Cómo? ¿Será la complexión delgada? Puede ser. La postura, la complexión, puede ser. Pero sí es curioso porque en todos lados pillo a comprar cosas y se me quedan viendo. ¿Qué onda? Oye, tú eres el Pingo. Sí. Entonces, sí, siempre tengo esa pregunta de ¿Cómo me identifican? ¿No? ¿Cómo lo reconocen? Porque nunca nadie me ha dicho, o sea, me dicen varias cosas, ¿no? Que tu forma de tu cuerpo, que lo de tus ojos, que es muy raro, o tu boca, o sea... Diferentes cosas que puede identificar el público. Exactamente. Pues yo creo que el público que nos está viendo, dejen en los comentarios qué es lo que le reconocen al Pingo, porque prácticamente el equipo o el traje pues es completo, ¿no? No se le ve nada, es un maquillaje. O sea, además, hasta tiene una almohada para cubrir aquello. Entonces, a lo mejor alguien que tenga ya que conozca a Julio. Guarda la anaconda por allá. La anaconda, entonces ni eso, pero sí está raro eso. Oye, Julio, antes de que entremos a desmenuzar la carnita para el panucho que vamos a comer en este podcast, sí la gente tal vez desconoce un poco referente a lo que hay de Julio antes del Pingo. De hecho, ahí está el Keanu investigando un poco por allá, pues no hay mucha información de la vida personal. ¿Qué estaba haciendo Julio antes de personificar al Pingo? Fíjate, antes de hacer el Pingo, pues yo puede decir carrera o formación o gusto, vamos a dejar en gusto porque no hay una preparación tan profesional. Este gusto por la actuación, yo tenía 15 años cuando me invitaron a una compañía de espectáculos infantiles, de shows infantiles, Toy Factory. Entrando ahí por estudiar, porque estudiábamos juntos con Nalo Pascual, con Alfredo Pascual y otros compañeros que estaban en la compañía, pues me invitan a hacer show. Lo que en ese entonces estaba de moda, que habían
No habían varias, pero sí todo mundo, jóvenes, adolescentes como yo lo era, pues estaban en eso. De ahí sacaban su entrada económica, su solvencia económica. Ya veo. Y ahí empecé a agarrarle el gusto por estar en frente al público. Siempre he sido una persona muy tímida. Siempre, siempre, siempre. Desde niño, muy tímido. No me gustaba. O sea, me era muy difícil interactuar con otras personas por pena. Qué raro, ¿verdad? Por pena. Entonces ahí vamos a ir, ahí te voy contando ¿Cómo nace esa pena, ¿no? O cómo se perdió. Exactamente, porque hoy en día ya es, o sea, sí hubo un Julio que Antes y después, inició ¿no? y sí es totalmente diferente al de ahora en ese sentido. Quiere decir que todos estos nombres, como mencionaste, Aldo, que ya los ubicamos, los hermanos Pascual, ¿estudiaron entonces en la, Sí, en estudiábamos, la misma bueno, escuela? ellos estaban un año adelante que el mío. Yo estaba, creo que en primero de prepa, yo estaba ya en tercero, ¿no? Alfredo. Aldo no estaba estudiando. Ya lo quemamos. Y yo tenía un compañero conmigo, Chucho, un fuerte saludo a Chucho, que estaba en mi salón y él estaba con ellos. Pero en la escuela, estábamos en la famosísima Miguel Ángel, la high Ah. school. Uf. Ahí habían varios que trabajaban, habían como 6, 7 personas que trabajaban en la misma compañía. Entonces mi amigo un día me dijo, oye, platicando, yo trabajaba como que en otros shows, no más porque una vecina me invitó a mí y a mi sobrino, Alberto Lamilla, el Chel. Ok. Y un día me dijo, oye, ahí vente con nosotros, no sé qué. Yo como que yo no me lo hacía por ocupar mi tiempo, ¿no? Y para sacar Y la sacar lanita dinero, extra, ¿no? exactamente. Entonces un día me habla, era un sábado a las 9 de la mañana, me marca por teléfono y me dice, Julio, ¿qué haces? Yo pues, en mi casa haciendo nada, o sea, 15 años en mi casa, ¿qué más voy a estar haciendo? Descansando, ¿no? Descansando. Y me dice, ¿sabes qué? ¿Quieres ir al show hoy? Y yo, va, está bien. Y me pasó a buscar. Me acuerdo, era una combi verde manejando Aldo Pascual. Y Oh. y Chucho estaba ahí, ¿no? Pero ya era el show que luego todos Eran solamente el show, ajá, Toy Factory Shows, que así se llamaba la compañía. Entonces me pasaban a buscar para ir a shows. Pero tal vez la gente no puede entender. Cuando se fuera a shows es lo que, por ejemplo, cuando vamos a una piñata, ¿no? Y que Exactamente. llega Winnie Pooh, que llega Exactamente, Barney, a ese exactamente. tipo A de ese show. tipo de Todavía no los shows. personajes No, que los en conoceríamos ese en un punto futuro. todavía, para ese punto todavía Ok. no existía ni siquiera la idea de... ¿Recuerdas cuál fue el primer personaje que te tocó interpretar? Sí, exactamente ese día yo nada más iba a ver. Ok. Solamente iba a ver. Bueno, ese día, en la tarde, me pasé toda la mañana. Llegué allá a la casa donde tienen sus trajes. Vieron cómo estaba el relajo, el cotorreo entre Los ellos. ensayos, ¿no? Porque Yo hay todo ensayos. calladito, porque yo estaba muy tímido, calladito, paradito, así nada más. Pasaban la de mí, pasaban la de mí. Yo veía, y oye, ¿me puedes ayudar? Sí, te ayudo. O sea, muy así, ¿no? Y era un show, era un día, perdón, en sábado muy caótico, Más porque eran trabajo. los más fuertes. Sí. Entonces a mí me llevaban a ver nada más, a ver si me gustaba o a ver qué podía hacer. Bueno, ese día en un show pasó Alfredo Pascual, a vernos al show y me dijo, hola, me presentó a mi Chucho, mira, es Julio, no sé qué, viene a ver cómo está, mucho gusto. ¿Y ese show eso es? Antes me preguntó, yo sí, ok, tienes 3 shows a rato. Y yo, Vámonos. ¿de qué? ¿Te la avientas? ¿Pero de qué te la avientas? Pues sí, ok, vas de Robin. Entonces, fue el primer personaje que ¿De hice Lazy Town? en Toy Factory, no, Robin de Batman y Robin. Ah, el show primer de personaje que superhéroes hice en Toy Factory Show fue de de Robin. Robin. Sí. ¿Ensayaste la coreografía o Nada, algo? ahí nada. Simplemente me fui, ya que llegamos De a la Robin. compañía, me dieron el traje y todo. Mira, nada más es una presentación, tú vas a entrar con patadas, golpes, no sé qué, y es todo. Wow. Así fue el primer día que fui, fue el primer día que tuve eventos, y ahí, pues ya 2 días consecutivos ya fui teniendo más eventos. Ahora, ¿cómo surge? ¿Qué es que te platique cómo surge El proyecto de el Donde proyecto? Nacen los... Sí, sí, Va. porque algo que hay que reconocerles es que en su momento todas las empresas que se dedicaban a shows, pues emulaban o hacían sus shows de ya marcas existentes. ¿A qué me refiero? Los Power Rangers, pues ya los Power Rangers ya existían, ¿no? Batman y Robin, ya existía Batman y Robin. Pero aquí en Yucatán son muy pocos como que los shows originales. Yo recuerdo que mencionaron alguno, por ejemplo, así de Botargas. No sé si llegaste a conocer al oso Yogi y a la osa Rosy, Ajá, sí, que sí. eran creo que un cubano que se vestía del oso y él hacía su propio show.
era lo más que se conocía. Pero luego llega Toy Factory con sus propios personajes, con su propia idea creativa. ¿Cómo nace esa idea? Sí, sí, ahí está. Bueno, ahí te va la historia de tu historia de Navidad. Porque pasó en Navidad Sí, porque precisamente. en diciembre nace todo este fenómeno, Pasó ¿verdad? en Navidad. Para tener un inicio, Toy Factory Show siempre se enfocaba en sacar cosas nuevas que no tenían otros. No tenían ese miedo, los hermanos Pascual, de iniciar algo nuevo. Ellos son muy fan de las caricaturas, y no, por ejemplo, que Thundercats y no sé qué. Entonces, nadie más lo hace. ¡Pum! Lo sacaban. Era un diciembre, sí, era un diciembre cuando una persona de Campeche pide un show, a la cual antes ya la habían trabajado, pide un show nuevo para su hijo, para su cumpleaños. Ella quería ver algo totalmente nuevo, que no exista. Entonces, pues ahí Aldo dice, bueno, vamos a hacer, o sea, Aldo siempre ha sido la parte como que más creativa en esa cuestión. Que cuando decimos algo, estamos refiriendo a la bruja A la Cuchi, bruja ¿no? Cuchicuchi, Ok. exactamente, que él tomó, bueno, igual antes, cuando él estaba joven, estuvo participando en una obra. Lo estás allá torciendo con su edad cuando estaba Ni joven. modo, ya está ruco. Acá las cosas como son. Él participó en una obra de teatro navideña con un maestro que no me acuerdo cómo se llama en realidad, que era una obra navideña que se llamaba A Rescate de Santa Claus. Es una obra que ya existía. Salía Santa Claus, salía un hada, salía un príncipe, salía una bruja que tenía otro nombre. Entonces tomó la idea con el permiso de y lo hizo en un show más pequeño, con el Coco, la bruja Cuchicuchi, porque tenía otro nombre la bruja, el Pingo. Entonces, como que le dio más un estilo, escribió un guión rapidísimo, más adaptado a algo más local y pum, se aventó. Ahí yo empecé no haciendo el Pingo, porque como ya sabes, siempre cada compañía de shows infantiles en esa época tenía su estrellita. Su elenco, ¿no? Ya. Tenía su elenco, así como que los Sí. principales que iban a todo lo principal. Y habían sus estrellitas, la que era la mejor princesa, el que era el Igual el mejor animador, príncipe, el ¿no? mejor O sea, animador. Y en ese entonces estaba Adiel Luna, saludos a Adiel ok. Luna, compañero que por ser era como que así, y la verdad es muy bueno, él haciendo de todo era muy bueno, es muy bueno. Entonces él fue de Pingo, a lo Pascal obviamente de Cuchicuchi, a mi versión de Coco, que era la Ah, versión, o era el ayudante de Cuchicuchi en la obra, en la el versión Pucho, ¿no? navideña, el Coco. Pero ese que se convertiría Que luego en. actualmente, o bueno, ya el primo del Coco, porque también tiene Ok. historia, el primo del Coco, que es el Tucho, Ah, es el ok, que ya ok. salió ya Es que el que habla después. como gangosito, ¿no? Ok. Exactamente. Entonces yo empecé siendo como el Coco, con la cara maquillada, todo de negro, y fuimos al primer show a Campeche, un éxito, porque los chistes y el doble sentido que manejó en la historia navideña le encantó a la gente. Entonces, como teníamos contratos para ir a parques y cosas así, en públicas, pues empezó a meter el show y la gente lo empezó a conocer y le empezó a gustar, a tal grado que empezaron a pedirlo. Siendo así que ya era, bueno, pasó diciembre, enero, más o menos por ahí de marzo, seguimos haciendo el show navideño, porque lo seguían pidiendo para fiestas, pero Ok. ya navideño, como que ya No se no sale de pegaba. contexto, ¿no? Y en ese entonces, pues, se empezó a sacar o se escribió una versión ya más para más general, Entiendo. que ya se creó, por ejemplo, Capitán Factory, el Dragón Chimuelo, que eran las mascotas, o la imagen de la empresa, y así es un show normal. Se hicieron dos, tres presentaciones a lo mucho, y no recuerdo exactamente el por qué. Adiel no podía ir ya. Él sigue como el pingo, Tenía ¿no? otras ideas, yo creo, o ya se iba a salir. Ahora no me acuerdo muy bien pero buscando yo llevaba un año más o menos, año y medio, sí, año y medio en los shows, entonces ya me había empapado, ya estaba Ya ya un tienes poquito experiencia. más, ajá, más movida en ese cómo Medio, estar ¿no? frente al público, Entiendo. porque seguía siendo muy tímido, pero, bueno, en ese entonces que dijeron, ya no va a Dier va, pues yo dije, pues yo voy, yo lo puedo hacer, yo me lo sé. ¿Y si recuerdas cómo era el toque que él le daba ¿Era parecido a como tú lo hiciste No, o...? era un pingo totalmente diferente porque pues no llevaba mucho tiempo de creado, estaba pegado mucho a lo que es el audio, o sea, era un audio grabado,
que nada más hacíamos la mímica. Entonces, él hacía lo que tenía que marcar el audio. Ahí te voy a contar cómo fue evolucionando Ok, esto. perfecto. ¿Cómo fue desarrollando el personaje? Entonces, pues era su manera. Ya cuando yo lo hago, que todos estaban a la expectativa, pero, y eso creo que me animó más, porque todos estaban a la expectativa de cómo otra persona que no sea él, que era la estrella, lo iba a hacer. Vamos a la fiesta, me pongo el traje, hago el personaje, y no es por nada, pero sí queda Aldo y Alfredo, que eran los que estaban así en la puerta, casi casi viendo, asombrados. ¿Les gustó? Quedan asombrados de cómo lo hice, porque no lo hice como tal. A mí, algo que me gustó mucho desde que inicié los shows, me encanta y siempre me ha gustado, es ¿cómo llamarle? La comedia, yo le llamo comedia muda. Que es con Porque el no cuerpo. tienes que hablar exactamente para hacer... Entonces, empecé a hacer eso. Y ahí empezamos a meterse con la gente y a hacer cosas chistosas con tu cuerpo Ok. sin que estés hablando. Y ahí empezó ya una personalidad diferente al Pingo. Qué bueno que comentas esto, porque en primero, yo recuerdo mucho las presentaciones que hacían abajo de los palacios Ajá. sí, el Palacio Municipal de la Abajo ciudad de de... Mérida. Sí, Y sí ayuntamiento, es sí, sí. cierto, como tú dices, ya ni era Navidad a veces y seguían pasando, veías corriendo a la bruja en el escenario y todo. Había mucha gente que no identificamos todavía los personajes, pero ya era como que característico que o cada domingo, cada 15 días estaba presentándose el show. Pero, Bingo, a veces cuando se toma el reto de tomar un personaje, perdón, Julio, se toma un personaje, le dan ciertas características y es muy difícil. ¿En qué momento tú dijiste, bueno, mi Pingo es este? ¿En qué momento te diste cuenta de que, mira, su forma de caminar, su forma de hablar, por aquí va? ¿En qué momento te diste cuenta que esa iba la personalidad que iba a tomar el Pingo en ese entonces? Pues ahora sí que desde el inicio, porque como que sí tenía la idea o cómo era o cómo él lo había hecho antes, pero sí puedo decir que es un Pingo totalmente diferente por la cuestión que te comento. O sea, hacía cosas fuera de lo que estaba marcado en la grabación, en el audio, y yo empezaba a ver que daba risa. O sea, Por te ejemplo, que salías de estén lo hablando los que... personajes y yo haciendo, no sé, pasándome la cola o agarraba unas papitas y me las comía. O sea, entonces empezaba a dar risa. Entonces, esa personalidad de impertinente, porque es el nombre, el Pingo está caracterizado o le di esa caracterización de ser una persona impertinente. Ok, ¿Va? él es el imprudente que El saca el comentario imprudente que raro, ¿no? exactamente, que, un gordo, jeje, ríanse", ya sabes, sino que, y Ya. entonces, espérame ahorita. Entonces, eso empezó a surgir, pero era natural. Era Espontáneo salió. espontáneo, reaccionaba sin pensarlo. Entonces ya cuando empezó a darle, a ver que, eso pega y eso gusta, pues así empezó a agarrar esa personalidad del Pingo que no se hacía antes, fuera Ok. de... O sea, ahora sí que era un show que ese que veían por el audio y aparte atrás había El que otro tú show, hacías. porque era totalmente, cada show era diferente, porque cada cosa hay una situación diferente. Oye, Julio, pero comentaste que eras muy tímido. ¿Qué Mm. tuviste que hacer? ¿Cómo fue la preparación para poder romper esa barrera y darle vida a este personaje? Porque creo que es uno de los más demandantes durante la obra. Es uno de los protagonistas, Sí. como dices. Sí, y más que nada por la personalidad. Fue haciéndolo. Fue Práctica, haciéndolo, práctica. practicándolo, haciendo y le vas perdiendo, de verdad le va perdiendo uno el miedo y a estar frente al público. Tanto fue así que ya luego me metí a la docencia. Mm, Y creo que eso también, o sea, puedo decir que la actuación y el Pingo, hablando en particular, me ha ayudado en mi formación como persona, ¿no? profesional, como Ok. persona. Bien, Porque bien dicho, como persona, porque me ha ayudado a expresarme mejor, sin timidez y ahí directo. Así, bueno, pero hay gente que tiene miedo de preguntar las cosas por miedo a que digan no o por cualquier cosa, por la reacción. respuesta, ¿no? Ese miedo lo tenía y lo perdí. Se me fue de que, no sé, preguntarle a cualquier persona que no conozcas en la calle X. Ya no, o sea, me ayudó bastante. Te dio seguridad, podríamos decir. Ajá, se podría decir que sí. Oye, Pingo, bueno, Julio, es que ya no así, Julio, Pingo, Julio. Oye, Julio, pero comentaste, al principio era con el audio del anterior, luego ya se graba tu voz, y porque yo creo que es muy importante, porque algo que ya se quedó como que en el folclore de aquí de Yucatán, por ejemplo, voy a poner un ejemplo.
el Chele Canasim de Pepillín. ¿Qué onda, hija? Ajá. Eso se quedó. Y todos los niños en su momento. ¿Qué onda, hija? ¿Qué onda, hija? Pero el Pingo también tiene algo. Oso, güey. ¿Qué onda, güey? Sí, sus palabras. Exacto. ¿Cómo ves que también ya ese folclore, esa forma de hablar, también ya la adoptó el yucateco y ya no es como que, el acento fresa, sino que, es el acento del Pingo. Como lo hace el Pingo. De hecho, sí, y es exactamente esa frase la que hasta escucho gritar cuando ven pasar, por ejemplo. Que cuando me reconocen, ¿no? ¿qué onda, güey? O sea, así, pero de verdad he ido a muchos municipios, a cualquier lugar dentro de Yucatán y lo escucho. Se siente padre porque dices, ya le contesto, ¿no? ¿Qué onda, güey? Pero, ajá, es esa manera de ¿cómo se cambió o cómo se hizo esa forma de hablar o se hizo conocida? Dentro del show, ya que empezamos a hacer los shows particulares, perdón, empezamos a grabar videos. Que en ese entonces grababa un video con un celular, no era como que Muy producido, muy ¿no? producido. Entonces, para entretenernos nosotros, mientras esperábamos entre evento y evento en la academia, ahí donde estábamos reunidos, pues grabábamos. Y de repente le vamos a grabar uno que es de mis favoritos, que llega a Cuchicuchi con un bebé y el Pingo es el doctor Pingo. Ok. Súper improvisados. Todos los videos que grabábamos en ese entonces eran súper improvisados. ¿No había guión? Con una idea principal, sí, pero como ya nos conocíamos y ya sabíamos cómo reaccionaba uno al otro, según la situación, pues se nos hacía más fácil. Entonces así empezó. Y mucho antes de la serie, mucho antes de las películas, empezamos a hacer esos videitos. Okay. Ya después, la historia navideña, a Alfredo siempre le ha gustado la producción audiovisual, pues dijo, vamos a grabar una película, o vamos a grabar esa historia, y vamos a hacer un largometraje. Y es que nos empieza a grabar la primera película, que es La Rescate de Santa Claus, que es la primera película que se hizo, ¿no? Exactamente. Que era la obra, pero ya en producción, de película, exactamente, ¿no? el mismo audio. Okay. El mismo audio. Y oye, ¿ya en eso ya era tu voz o ya sabía? No, el audio siempre ha sido, bueno, la voz del Pingo en las películas, no en las películas, en el audio, en el teatro, por ejemplo, cuando decía grabado, era de Alfredo. Okay. Él empezó, porque pues se sigue utilizando, ¿no? todas las voces antes para hacer el audio, ¿no? O sea, como que nos reuníamos todos. Eso ya se hizo después y empezó así. Y fue el mismo, siempre fue el mismo. Ya cuando se empezó la grabación de las películas, pues ya fue la tercera más que nada, ya fue con voz y en la serie también. ¿Cómo fue ese proceso, Julio? Porque sí se escucha muy sencillo, vamos a grabar una película, pero solo el simple hecho de juntar a todo un elenco, coordinar horarios, tiempos, pues es súper caótico. ¿Cómo es que se logró esto? Y no solo una, pues tengo entendido que ya son varias, creo que vamos por la quinta, ¿no? 4 películas grabamos. Y cada vez va incrementando la calidad. Sí. Esta última que se grabó durante pandemia, de hecho, que fue como que se quiso dar un regalo a la gente que pues, así lo tomamos, ¿no? Nos reuníamos con todas las precauciones debidas, íbamos con todo el miedo del mundo a grabar. Sí. Pero se logró y se transmitió por internet. Las otras anteriores, de hecho, hay una anécdota muy padre con la película 3, que es como la que lanzó el boom de Toy Factory. Vamos a decir lo que lo hizo más famoso en sí. Porque esa película de Toy Factory 3 se estrenó en cine. Bueno, en cine, en el teatro, ese le hicimos en el estreno con apoyo del gobierno y con apoyo de cierta gente. Se estrenó en el Hermano Manzanero en ese entonces. Se llenó la sala. Se llenaron las dos funciones. Las dos bibliotecas son las que tienen adosado. O sea, tanto así fue la gente que se llenó total. Nosotros llegamos, me acuerdo, en carro, así tipo estreno de Hollywood. No. Fue una experiencia muy padre. Hay videos, de hecho, ¿verdad? Cuando está la gente esperando, las iban llegando. Esperando. No, estuvo padrísimo. Y eso fue lo que, pum, detonó. No me acuerdo en realidad. Ya la edad ya me está afectando. No me acuerdo si la serie estaba corriendo o fue después. Creo que fue después la serie. Que ya con pláticas, trabajábamos con Canal 13. Nos invitaban a programas.
Pedimos la oportunidad de allá para presentar pues, lo que era el proyecto y todo. Hemos trabajado en otros programas antes en el Canal 13, entonces había esa apertura. Y pues allá se llegó a un acuerdo para hacer la serie. Que la serie lo mismo, hacíamos un guión muy burdo y empezamos a grabar en las noches. Oye, Julio, pero ya nos estamos yendo muy... pero vamos a retroceder un poquito, porque para que vean todo lo que han hecho, que es muchísimo, pero yo me quiero ir primero al inicio. En esta primera película, ¿qué expectativas tenían? Porque tengo entendido que igual pues todos han crecido. Hay también creo que una historia que si la Malú es la original, que se la han cambiado. O sea, y hay hasta leyendas urbanas por parte del elenco. ¿Qué nos puedes platicar de esta primera película? Pero la primera película que la grabamos en el Parque del Alemán fue por puro placer. No pensábamos, no se pensó nunca, vamos a ser famosos. No hubo presupuesto. No presupuesto nada, en realidad, o sea, porque los trajes los teníamos, la cámara pues las tenían también, entonces fue una cámara súper sencilla, ni siquiera muy moderna, que no más por gusto. Ahora sí que fue por amor al arte que se ha hecho todo esto. Entonces la primera película así surgió. Nos reuníamos en momentos donde no teníamos shows. A tal hora vamos al parque, grabamos tal escena. Como ya no lo sabíamos, pues ya nada más, pum, poner el audio, grabamos las tomas, aquí, y listo. Así surge. Que se hizo viral gracias a la piratería. Es correcto. Que eso es lo interesante. Gracias a la piratería se empezó a dar a conocer más las películas y todo. Y eso obviamente a nosotros nos dio. Lo hacíamos más que nada por esa intención de tener más trabajo. Decíamos, si la gente nos ve más, pues nosotros tenemos más shows. Sí. Y es beneficio para nosotros. Y eso sí es verdad, Julio, porque a mí me tocó ver, de hecho, tenía el disco tenía la película de Santa... Pirata, de seguro. Sí, no, pero fíjate, para que veas, sí, pirata, obviamente, pero fíjate cómo la colocaban. En un disco de 3 películas en uno, estaba la película de Navidad de Santa Claus, de la que ponen en Canal de las Estrellas cada año. La de Toy Factory y creo que la de Elf o algo así. O sea, ya las ponían como que nacional, internacional y lo local, ¿no? O sea, y era algo genial, ¿no? ¿Cómo podías pasar de ver una película, pues, internacional y pasar a ver algo de una producción local? ¿Les molestaba esto, Julio? Nos encantaba. ¿Les molestaba en cuestión de los hermanos Pascual? ¿Qué sentían cuando empezaba este fenómeno a viralizarse con la piratería? Muy contentos. La verdad, yo me acuerdo cuando pasábamos en un mercadito, íbamos al centro, por ejemplo, a hacer eventos y caminábamos por allá, pasábamos a un puesto, que hoy en día pues ya no. Ya no hay. Antes habían un montón en cada esquina, Sí. literal como Oxxos. Pasamos a un puesto y pum, hasta la ponían como que ya lo más llamativo del puesto. Entonces se sentía muy padre porque y cotorreábamos con el que lo vendía. Así nos llegaban a decir, no se molesta, no, y nos van a demandar. No, para nada. Sigan vendiéndola. Es más, se las pasamos de un formato Más calidad, ¿no? Más calidad para que la graben. Porque a nosotros nos servía mucho eso. Era su publicidad, era ¿no? nuestra publicidad. Okay. Eso nos daba más eventos. Que es de lo que vivíamos, casi. Entonces, pues. Sí, porque entonces no había monetización ni nada de eso, ¿no? No había nada de eso de que ahí en YouTube sube su video y tantas cantidades, o sea, nada. Pero a pesar de que no había tanta monetización, como tú dices, igual mucha gente los empezó a llamar por los videos, pero también habían videos musicales. Yo creo que no sé si uno de los primeros es que tú grabaste el baile del Pingo, ¿no? Se grabó uno, creo que del Chel, que era el de Jarana Mix, que estaba bailando en el mercado, ¿te acuerdas? De la película. Y el Pingo, pues él con la canción clásica de... Sí. Pero igual, ¿entra a saber cuántas visitas tiene ese baile y el del Chile? Pues igual, ¿cuántas visitas tienen? Entonces ha sido una evolución que el internet los ha, pues, mantenido. ¿Tú crees, Pingo, que les pasó como a Miranda, el grupo Miranda? Porque por allá Miranda en una entrevista comentaron que su disquera les decía... Estamos quebrando porque pues no estamos vendiendo los discos y que le daban firmar discos piratas. Y decía el de Miranda, pues es que no puedo decir que no los dejen de comprar porque estoy llenando conciertos, dice. O sea, es una con otra. ¿Consideras que les pasó algo similar? Pues como no era algo que, o sea, por ejemplo, la cuestión de los videos no se buscaba esa nunca fue la intención en sí, en un principio, nunca fue la intención de vamos a ser famosos y vamos a ganar mucho con los videos, nunca. Siempre fue de verdad con mucho cariño y mucho amor porque nos gustaba hacerlo. Entonces, ya cuando se empezó, o sea, que de verdad tuvo muchos seguidores y todo esto, o sea, más que alegrarnos por la parte económica de, vamos a ganar mucho, no.
el gusto, el placer de que qué padre que esto. Que nos estén viendo, Sí, ¿no? exactamente, okay. Sí. Luego llega, ¿qué fue primero? ¿La segunda película o la serie? Primero fue o sea, grabamos la navideña, luego fue la segunda película que fue La Varita Mágica. No, perdón, ay, no me acuerdo del nombre de la segunda. La tercera fue La Varita Mágica, que fue la más conocida. Y luego fue la serie. Porque yo me acuerdo que una de las producciones que me llamó mucho la atención, porque dije, wow, aquí ya Toy Factory, dije, esto ya está brincando a otro nivel, es cuando me di cuenta de la identidad que habían creado de los personajes, porque no sé si era la tercera o la cuarta, ya no era continuidad de la historia, sino que era la historia de los personajes, como en un castillo, que como el dragón chimuelo era un niño, o sea, Ajá, a mí me llamó la atención todo eso porque ya hablaba de que había un trasfondo Una mágica escrito de lo aventura exacto. se llama la. ¿Esa qué película era esa? Esa es la 3. La tercera es la que me dices que se proyectó en. Exactamente. Wow, yo cuando vi esa producción fue la que a mí hasta los efectos no se habían visto ni en la 1 ni en la 2. Eso, ¿quién dedica a eso? ¿Quién hace esa edición? Porque tú dirías, detrás de esa película hay una producción grande. Sí, hay mucha gente. Y no. Oh. La única persona dedicada a y la verdad, de ahí sí mi respeto porque se da súper rifó, Alfredo Pascual. El hermano de la abeja Cuchi, ¿no? Exactamente. Okay. Que en cuestión de la edición, pues él jugando, le digo, por amor al arte en sí, porque le gustaba, siempre le ha gustado la producción audiovisual. Entonces, pues Aldo hacía el guión, la parte creativa, él la edición. Digo, siempre hicieron match como hermanos los dos, entonces pues esa fórmula le funcionó. En tu caso, tú agregabas al guión algunas siempre cositas. Siempre que agregábamos cosas a la película y a la serie, por ejemplo, fue ahora sí en cuestión de cada personaje. Ok. Y sí metíamos, oye, ¿qué te parece si en vez de que yo entre por acá caminando, puta, me tiro del árbol, por ejemplo, ¿no? O así. Cada quien le ponía su cosecha. Eso pasó más en la serie, por ejemplo. Okay. Que la serie fue lo mismo, se grababa en la casa con las cosas de Alfredo lo editaba y era de que, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy la historia, vamos a contar la historia de que ya llegó una carta a Cuchicuchi y nadie sabe quién la escribió y ya empezamos a desarrollar. Y empezaba ¿no? Entonces ahí sí metíamos ya nuestras propias ideas según nuestra personalidad. La libertad de que como cada episodio es independiente, ¿no? Y se podría jugar con eso. Exactamente. ¿Cómo es que llegas de la película, esa que se contó la historia del dragón, cómo nace el dragón chimuelo, cómo surge el Capitán Factory, qué era el muñequito. Exactamente. O sea, sí se le fue un lore, como dicen, ¿no? Todo tiene su conectó todo, ¿no? Exactamente. Al final. Oye, pero ¿cómo llega ahora la serie? Porque todas estas producciones, como tú dices, la tercera se exhibe en un teatro, pero no es como que haya llegado a Cinépolis o a Cinemex, sino que como todo esto fue una producción independiente. Es correcto. Pero ya luego brincar a la televisión abierta y en una de las televisoras que tiene historia aquí en Yucatán, como lo es Televisión, actualmente Teleyucatán, pues ¿cómo llegan estas pláticas? Los hermanos Pascual fueron por parte de la televisora, tu experiencia, porque de shows, plaza, piratería, películas, ya brinca la tele, pues es un salto muy importante. Sí. Pues como te mencioné, ya trabajábamos con ellos ya había en otras situaciones y obviamente se tomó la carta de hoy que mira, ahorita somos muy conocidos, nos contratan mucho, estuvimos en el carnaval, salimos bastante, en veces, en carros alegóricos, o sea, era muy conocido. Entonces, con esa carta se presentan a los productores del canal y dicen, pues vamos a hacer una serie. En pláticas y todo se negoció y ahí surge. Acá ahora por lo que hemos platicado, pues tú dices, siempre ha sido por gusto, porque realmente no había inversión. En la serie ya había este factor, todavía seguía siendo puros shows. Exactamente, puros shows. O sea, no es como que, sí se trató en un punto de ver... pero es que ya sabes cómo manejan los canales. Sí. ¿no? De que tú pagas tu espacio. Exactamente. Entonces, para no pagar fue como un change. Un cambio, exactamente. Entiendo. O sea, nosotros vemos la parte de las entradas, pero ustedes les damos esa parte y no les cobramos. Así fue como que la negociación. Y en cuestión de las producciones, o sea, grabar la serie, pues no utilizábamos recursos así. De la televisora, ¿no? De la televisora nada. Era propio todo. Exactamente, todo era propio porque, pues, o sea, decoración, de haber siempre el mismo set. En la casa de Alfredo, entre todos decoramos el set. Una parte era
¿Quiénes gastaron y quiénes invirtieron? Ellos. Los hermanos. Exactamente, Entiendo. porque pues en la parte de Capitán Factory, si recuerdan la serie, sí estaba muy elaborado, con cosas impresas, pero sí se veía Se veía bien. literal una fábrica de juguetes que era lo que... Y del otro lado de la bruja, pues el Su castillo. casa y todo. Entonces, que la mesa, que el caldero, que la estatua de no sé qué, que el búho. O sea, sí hubo una pequeña inversión, pero pues ahí sí quedó. Entonces, ahí mismo era un cuarto ni siquiera muy grande. De un lado grabamos nosotros, Y los del malos, y otro. del otro lado los buenos. Y así fue. Y aparte las escenas que grabábamos en Y exteriores. todo venía igual, ver a los fondos, el Ahí, castillo. ajá, todo lo que sí, por conocidos de Alfredo, se logra hacer un intro. No, no puedo decir de verdad con qué persona, porque ni yo lo sé, quién es el encargado de, pero que hacen el intro ya todo así bien padre. Un cantante y todo, ¿verdad? Exactamente, sí. Y todo por conocidos, o sea, por la gente con la que hemos tenido contacto, fue que se fue dando todo eso. ¿Qué sentiste, Julio, al ver que tu personaje pues ya estaba ahora en televisión? Ya la gente también te estaba viendo por este medio. Obviamente me imagino que ya tenías la importancia por todo el impacto que estabas generando en internet, pero nuestra generación creo que la tele es como que wow. Ah, sí, sí. ¿Qué sentiste cuando se concretó este proyecto? Era padre, de verdad se sintió muy bien, lejos de sentirse así como que, muy soy famoso. O sea, no, yo siempre he dicho que hay que ser sincero con uno mismo. No porque el hecho de que sea famoso, y por famoso así es una palabra muy grande en realidad para lo que ni siquiera somos, puedo decir que no somos famosos, simplemente conocidos, ¿no? Ok. Pero se sentía bien padre. Aparte humilde eres, ¿eh? Porque yo es famoso por es todas que- las masas que movían. No, es que Y la siguen moviendo. hay que serlo, hay que ser así, porque no por hay anécdotas muy interesantes que te voy a contar ahorita para no meterme en problemas, pero que actualmente ya salen en una producción en Netflix muy grande. Ay, ya soy famoso porque salí en Netflix. O sea, Ay. y se cree la persona. Y no, no es así. No es así. Yo siempre he hecho las cosas por mí, por gusto. Simplemente porque, qué padre, voy a hacerlo. Por satisfacción Por propia. satisfacción, exactamente. Entonces, ver en televisión, que te voy a decir que nunca me senté. Fue muy poca la vez que me senté en mi casa a ver el programa, por ejemplo. O sea, lo hacías, pero nunca te... Vamos a ver cómo me veo, ¿no? No, de hecho no me gusta verme. Oye, ¿y por qué, Julio? No me gusta verme ¿Te, como, no te sé. criticas? Sí, siempre. Soy mi peor crítico. Sí. Que así debe ser uno en Sí. realidad. Ser su peor crítico. Porque nunca vas a hacer las cosas a la perfección. Entonces, siempre que veía la serie, en mi manera de hablar, ya hablo muy rápido. Es un problema del lenguaje que tengo desde recién Siempre, ¿no? nacido, que se atendió, bla, 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 pero siempre ha sido, ¿no? Hablo muy rápido, me trabo a veces, o habían ciertos movimientos, o sea, entonces me juzgo tanto que no me gusta en sí verme tanto, pero... Creo que a todos los que nos dedicamos a proyectar un arte, sobre todo, no sé, medios audiovisuales, si el momento de cuando me pasa, cuando estoy viendo los podcasts, yo no estoy prestando atención de la plática, me estoy viendo a mí para criticarme de qué dije mal, cómo lo pronuncié. Entonces me imagino que te pasa lo mismo, ¿no? Y me frustraba porque dije, ya salió al aire, ya lo vieron mucha gente, van a y esto criticar. no debía hacerlo así, o esto... Entonces, sí se frustra. Pero luego la gente ni en bueno. cuenta, ¿verdad? No, es que es eso, tú lo sabes, sí, porque tú lo estás haciendo, pero la gente Ni lo sabe. ni en cuenta. Mi estimado Julio, hemos platicado muy interesante todo esto. Lo de la serie lo quería comentar porque no sé si sabías, pero se siguen pasando algunos episodios en televisión, como muchos programas antiguos. Entonces, puede que ya no con nuevas temporadas, pero siguen vigentes también en ese ámbito. Oye, ¿cuándo capítulos nuevos? Oye, esto, oye, el otro. Pero pues ya es cuestión de la televisora, ¿no? Pues no tanto de la televisora. O sea, la televisora tiene el paquete de que grabamos 3 temporadas. Creo que cada temporada bastante. como de entre 10 y 15 capítulos. Entonces, tienen todo el material. Pues ya, fíjate que para que lo sigan pasando al día de hoy, o sea, a mí en lo particular, sí es como que... ¿Te llena o no te molesta? No molestarme, al contrario, me queda así como que, ay, ¿por qué siguen pasando? O sea, ¿qué hay? Quiere decir que la gente lo sigue viendo. Sí, lo sigue. Y sobre todo, ¿sabes qué? Algo que sondeé, la gran mayoría de la audiencia que tiene Televisión no es tanto de la gente que vive aquí en el municipio, sino de los yucatecos que se fueron a vivir a Estados Unidos y lo están viendo. O sea, casi todo el público viene de fuera. Entonces, estamos invadiendo no solo la República Mexicana, sino otras partes que tal vez difícilmente iban a llegar a Toy Factory con los discos, puedo pensar, ¿no? Bueno, te puedo decir que la película, la que se grabó y que se estrenó así en el teatro y todo,
Llegó hasta Roma. ¡Wow! Gente que viajó, o sea, gente de acá que ha ido a esa película Y la llegó llevó. a un montón de lugares de Estados Unidos, a otros muchos países, por gente que viene acá y se la lleva. ¡Wow! O sea, ese impacto ha tenido y ese gusto ha tenido con la gente que se lo presentan a sus familiares o Y se lo conocidos de otro llevan. lugar, ajá, y por si no llegaron a decir. Perfecto, pues Sí, hasta sí, sí. Roma ya ha viajado Toy Factor y todos los personajes. Una persona que me dijo, o sea, de ese disco yo lo llevé a Roma con mis familiares. Oye, Tipo, Julio, y así como, por ejemplo, sabemos que son bastantes personas las que conforman el elenco. A veces puede haber egos, a veces es difícil involucrar. Sobre todo, me gustaría enfocar la pregunta en cuestión de los personajes. ¿A quién le pertenece? ¿A ti te pertenece el Pingo o a los hermanos Pascual? ok, como tal, como en un principio, como lo crearon, pues los crearon ellos, ¿no? En sí los personajes sí le pertenecen a Aldo. Tengo entendido que hace como 3 años, muy a lo Chespirito, sí, muy a lo Chespirito, Me robaron el nombre. registró los personajes a su nombre porque no estaban registrados. Estaban registrados, pero se perdió y luego los volvió a registrar. Todo un show allá, ¿no? Nunca ha habido un problema en sí. ¿Por qué? Porque ya llevamos juntos 24 años. Y nuestra unión no fue de trabajo, sino que fue como familia. Ah, Que eso es lo que nos ayudó bastante a crecer también. Porque más de lo laboral, era la familia que formamos en el grupo, en la compañía, que todo lo hacíamos juntos. O sea, más mi familia que mi propia familia en sí. oh. Y eso ayudó bastante a formar un vínculo muy unido para que tengamos la libertad, nos decían. Ustedes pueden hacer con su personaje lo que quieran, siempre y cuando sigamos trabajando, porque pues obviamente, ¿no? Y así ha sido hasta hoy. Siguen Hasta el buena día de hoy, pláticas, sí, comunicación. seguimos haciendo eventos particulares cuando lo piden. Actualmente, pues obviamente ya tenemos, por ejemplo, el Cheli y el Pingo tienen Su sus proyecto. presentaciones particulares. Entonces, cada quien, los que están más activos ahorita, pues el Pingo, el Cheli y la Bruja. Entiendo. La Bruja por su cuestión igual, que a veces salen obras y todo Sí. esto. Pero en sí, el registro de los personajes o a quién pertenecen, por nombre y por imagen, se puede decir que De los hermanos Aldo, Pascual, ¿no? Exactamente. Y por tu parte, no hay ningún problema con eso. Por ejemplo, aquí en un futuro, si quisieras, no sé, explotar por cuenta propia o heredárselo a alguien para que lo continuara, tú no tienes A ningún menos que problema. me quiera ir a Ecuador como Kiko. Voy a hacer mi serie. La bioserie del Ajá. Pingo, ¿no? No creo, No hay ningún problema. Yo confío en que no hay ningún problema. Te repito, por la relación Ok. de amistad que hay en sí. No hay ningún problema que me pueda ocasionar a mí problema legal, ¿no? Por lo mismo. Entonces, como nunca ha sido mi tirada, o sea, nunca ha sido mi tirada dedicarme Al personaje completamente. en sí. Esto es por puro gusto y por puro placer. Me ha abierto muchas puertas, sí. Me ha contactado con mucha gente, sí. Se agradece mucho. Le agradezco mucho. Ahora sí que si me estás viendo, Pingo, te agradezco mucho estas puertas que abriste. Pero como nunca ha sido mi tirada esa, entonces... Tú te has enfocado. Digo, si hay oportunidad de que en una producción grande o algo así, en otro lugar, inviten al personaje, tampoco creo que haya no hay problema. ningún ni nada. problema, Ok. sí. O sea, lo puedes seguir trabajando en Exacto. otros lados, en otros proyectos individuales, lo Es podemos seguir correcto, viendo. No hay ningún exactamente, problema sí. con eso. Oye, qué bueno, porque eso habla, como precisamente nos comentas, de la amistad y de la familia que crearon, porque después de tanto, son 20, ¿cuántos años me acuerdas? 26. 24, y este año 24. fueron 24 Wow. años. Uno pensaría que, como tú dices, contaba a Chespirito, ¿no? De que la bruja estaría demandando al Angelito Chelo o algo así, o al Capitán Factory por el nombre. También como comentamos, hay muchos mitos, porque como que se ha creado una burbuja por las noticias que se han girado a lo largo. Por ejemplo, a veces cuando hay pérdidas, pues se saca la nota. Yo me acuerdo que en su momento se volvió loca la gente porque se confundió que habías fallecido. Sí, al Pingo lo mataron 2 veces ya. ¿Qué nos puedes platicar Murió 2 veces. ¿Qué nos puedes platicar de eso, Bueno, mi estimado Julio? como te comenté, que éramos muy virales en ese entonces y había muchos shows. Se tenían que sacar por horarios. Haz de cuenta que el grupo de los originales, como nos decíamos, teníamos en un sábado, te voy a decir, 8 eventos. Es imposible que cubrieran los originales el mismo. Exactamente, 8 eventos sí, pero pues, o sea, por movimiento de la calle y todo,
es lo máximo, pero seguían pidiendo. Y se tenían que sacar más grupos. Entonces, del grupo en sí, de los shows, de Toy Factory a Rescate, habían hasta 3 grupos diferentes. Del mismo o sea, show, 3 ¿no? brujas, 3 pingos, así. Y del mismo show. Entonces, ¿qué pasó? Que sí habían otras 2 personas que hacían también al pingo, como también habían otras 2 personas que hacían el chel, como habían otras 2 personas que hacían de la bruja Cuchicuchi. Entiendo. Teníamos como que los dobles, ¿no? De riesgo. O sea, el show original, igual el original, pero no con los personajes originales. Para cubrir los eventos particulares Entiendo. en lo que nosotros íbamos a los eventos públicos. Oh. Era la cuestión que si en la Plaza Grande, que si en el arbolito, no sé qué. Ahí así, estamos los ¿no? verdaderos. Exactamente, Ok. los originales. ¿Qué pasa? Desafortunadamente, un amigo, Mauricio Salazar, pues con el sueño en sí de querer, él sí, volverse un actor famoso, va a México, pasan ciertas circunstancias y nos avisan de su fallecimiento. Cuando llega la nota acá, no sé, la verdad, quién fue la primera persona que escuchó la nota que falleció el Pingo en México. Pero porque sabían Que él era uno de los... para esto, un paréntesis, hubo una época que fueron 7 meses en donde dejé de la compañía y me fui a trabajar a RIF. Estuve trabajando en el hotel por cuestiones amorosas. Ah. Así que sí es cierto, es que jalan más dos. Sí, Sí, comprobado, sí, comprobado. sí, es cierto. Hubo un roce por allá con la empresa, que no, ellos seguían, porque hacíamos shows en el hotel cada fin de semana, entonces Se veían. con tanto, ahí me gustó alguien, se llama Panesis. Y entonces, ese Mauricio fue el que agarró el personaje en ese momento y él empezó a hacerlo. Creo que por esa fue la confusión de que fallece el Pingo. Entiendo. ¿Cómo repercute en ti? Te marca, me imagino, ¿no? Para empezar, ¿cómo repercute? Era muy gran amigo a Mauricio. Cuando me entero de eso, fue así como que... Pero también esa parte de... ¿Por qué no dijimos se murió fuera de la milla? A mi mamá sí le hablaron 2, 3 personas. Oye, se murió tu hijo, se murió el Pingo. Porque sí sabían, ¿no? Sí. Pero decir, no, es otro Pingo. Y no hubo... O sea, siempre fue esa confusión de que no fue el Pingo. Y creían que era el original. Entiendo. Pero no era en los que hacían los otros. Pasan unos meses y fallece el otro. O sea, los 2 que han portado el nombre de... ¡Qué suerte, Julio! Porque, o sea, como si fuera destino, Algo ¿no? como Superman. La maldición del la Pingo. maldición del Pingo. Todo aquel que se ponga el traje después de Julio, nadie se lo puede poner. Es que no tenga más vida. Y yo creo, ¿no? Así que tú no me sirves. No sé. Solo Julio se lo puede poner. Fíjate que lo ves así. Una leyenda puedo pueden hacer pensar, de esto, ¿eh? Sí. Como que es un... Ay, Un dato, sí, porque como que Pero- el personaje no quiere que nadie lo interprete si no es Julio. fíjate, qué Wow. interesante. Qué interesante. Bueno, esa persona igual, Alfredo, también se llama Alfredo, fallece en un accidente muy, muy sonado en un puente, en el de Progreso. Es el de moto. El de que moto, ok. exactamente. Una persona se metió en sentido contrario, lo golpea en su moto, él se cae, y que también hacía el personaje. Entonces, el Pingo ya murió 2 2 veces. veces. Pero Y sí, y hasta el día de hoy todavía hay gente que, oye, pero el Pingo había fallecido, entonces tú no eres original. Y sí, sí, ¿en qué, como dices, qué repercutió en esto? En esta parte, en donde creen que actualmente Julio ¿No eres el Lamilla original? no es el original, ok, pero pues sí lo eres. afortunadamente sigue Julio Lamilla acá, afortunadamente sigue el Pingo acá, y sí, fue el que, con el que se inició desde el primer video. El que comentas, el de la moto, yo tenía entendido que es que es Pingo, pero también creo que hizo a el gangosito, ¿no? El ayudante de la También bruja. hacía del Tucho. Ah, ok, de sí. Tucho. ¿Es Cucho o Tucho? Tucho. El con Tucho, T, ok, con sí, T, sí, el Tucho. Tucho. Él también lo hacía, ¿no? También, sí. Porque yo me acuerdo que cuando me enteré de esta noticia me preguntaron y yo dije, no, yo que tengo entendido que falleció es el Tucho, porque enseguida busqué Julio y vi, sí está acá, y que publicó en su Facebook, hace 2 minutos publicó, sigue vivo el Pingo, y digo, no pasa nada malo. Pero ya han pasado muchos años, Julio, desde, como tú dices, desde el video número 1 que te pusiste el traje a la actualidad, ha habido una evolución, ha pasado Sí. mucho tiempo. ¿Tú crees que esta evolución ha sido por el tiempo o ha sido por el cambio del público del personaje? No por el público. El personaje del Pingo se ha mantenido igual a como inició. Ok. Siempre ha sido un personaje irreverente. Él no le importa
hacer situaciones que luego le... O sea, como que no mide riesgo, es la palabra. El Pingo no mide riesgo. Y te puedo decir que ahí está la diferencia entre lo que es Julio y lo que es Pingo. Porque Julio puede hacer unas cosas como Julio que el Pingo no. Y el Pingo va a hacer muchas, muchas, muchas cosas más que Julio jamás haría. Entonces ahí también está la magia. Y siempre lo he dicho, en mí, a diferencia de otros actores o otras personas que interpretan personajes acá en Yucatán, no hay, o sea, hay una línea. No va a ser siempre el Pingo y, o sea, son personas totalmente diferentes en sí. ¿Cuál fue la evolución? Pues como si adaptarse a las situaciones actuales nada más. Por ejemplo, situaciones, no sé, que en ese momento, no sé, si hacías un chiste o una alusión de, no sé, de algún cantante de moda, ahora, no sé, si antes era Imanol, ahorita es Peso Pluma, ¿no? ¿Algo a eso te refieres? Exactamente. Adaptarse a lo que está más de moda, sí. Okay. Y se ven los videos, por ejemplo, en los videos musicales que se fueron grabando, cuál era la canción más sonada. Pum, y esa se tomaba. Y es lo que se hacía en los shows. Y creo que agarramos esa costumbre también. Nos íbamos adaptando a lo más sonado. Siempre misma historia, cambiándole estas cuestiones para hacerlo un poco más dinámico, más actual, ¿no? más dinámico, exactamente. Pero en personalidad, que se adapte uno o el personaje en sí, sigue siendo el mismo. Porque el Pingo nunca ha tenido miedo a lanzar, ¿no?, comentarios. O sea, te digo, es muy inoportuno, es muy irreverente. Entonces nunca ha tenido ese miedo. Y como te digo que son dos personas diferentes, cuando está el Pingo, no hay un Julio que piense y razone. Si digo esto, me van a funar. Es más, ¿te has metido en problemas Nunca, por eso, Julio? Afortunadamente nunca me he metido en problemas. La gente lo ha sabido agarrar, ¿no? Porque siempre ha sido algo muy sano. Que esa es otra cuestión. Así vacilas, la comedia o la actuación que hicimos siempre fue muy sana. Nunca fue agrediendo. No hay insultos a aparte. Otras personas nunca se manejaban insultos, exactamente. Entonces creo que por eso tampoco se pasa la línea. Pero sí, y nunca hicimos cosas que en el momento, que años atrás, afecten a la actualidad en sí. Pues mi estimado Julio, ya estamos llegando a la parte final de esa entrevista. Ya estamos desmenuzando ya los últimos pedacitos de carne de esa entrevista para la orden de panuchos de este podcast. La verdad es que ya platicamos muchísimo. Sí. Pero antes de te tenemos un pequeño presente, un spoiler. Antes de darte un pequeño presente, yo sí quisiera, porque tú tienes ya mucha experiencia. Y yo soy de la idea de que a veces tenemos que aportar algo a las nuevas generaciones y todos somos espejos de todas las personas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué consejo le darías, Julio, a todas esas personas que nos están viendo y quisieran dedicarse tal vez a la actuación, al teatro o tal vez a la creación de contenido? Porque también tu personaje entra para ese ámbito. ¿Qué consejo le daría Julio a todos esos creadores, posibles actores de un futuro que tendría Yucatán? Háganlo. Simplemente háganlo, Sí. Aviéndense, porque así como empezamos nosotros, de que por puro gusto lo hicimos y pegó, háganlo, no se detengan. Y creo que actualmente muchos influencers, que ahí tengo también un tema, pero bueno, mucha gente que actualmente se dedica a esto, a pararse frente a una cámara y a hacer cosas, es eso, aventarse, que no les detenga un no. Porque que lo hagan, exactamente. Ese es mi mejor consejo. Y por ejemplo, yo que me dedico a la docencia, es lo que siempre digo a mis alumnos. No tengas miedo, hazlo. O sea, no te pongas un no, porque ese traje del no te va a limitar bastante. Oye, Julio, y tú que eres maestro, te reconocen los, los alumnos. Es difícil separarlo ya y en la... es muy complicado cuando estás dando clase y a ver, haga algo con persona. O sea, no me falta el respeto. Te lo piden. No me falta el respeto así, pero sí ha habido uno que otro que... que lo reconoce y... Ajá. Wow, pues imagínense la dicha de ir a la escuela y que ni más ni menos que Julio Lamilla, el Pingo, sea tu maestro. Yo creo que muchos han tenido la suerte. Si algunos de esos afortunados la han tenido, que lo dejen en los comentarios. Pero es momento, mi estimado Julio, de entregarte todos nuestros invitados. Queremos que se lleven algo de Tiraúle para que nos recuerdes de una manera muy bonita. Mi estimado staff de producción, sabemos que algo fundamental acá en Mérida es el calor. Aquí el calor no falla, es de a ley. Por lo tanto, tenemos que estar bien hidratados. Así que en nombre de Tiraúle Records, te damos la entrega de este pequeño Yeti rotulado con la marca de Tiraúle.
Es parte de los productos que también realizamos acá, mi estimado Muchas Pingo. gracias. Hacemos yetis, playeras, de todo morocho hacemos acá en Tiraule. Espero te guste. Muchas gracias. No tomo café, pero acá se puede preparar una buena bebida. De todo, dicen que destilado de agua de cebada queda bien helado por allá, Para que se mantenga. Para que se mantenga. Mi estimado Julio, ya para finalizar, porque a un principio, pues, teníamos al Pingo por acá, lo tuve que despedir, lo mandé al área de spa para que le den allá su masaje. A ver si me toca a mí ahorita. Ahí te pasas tú por allá para que cuando venga el Pingo. Pero de la misma forma, yo quisiera, como diste un consejo, ¿qué planes o cómo visualizas al Pingo en un futuro? ¿O qué tienes en mente para este 2026 con el personaje? Seguir presente. Nunca, no me he dedicado mucho a grabar videos como otras personas que suben todos los días videos a sus redes. La verdad, por flojera más que nada, no lo he hecho. Pero pues a ver si surgen proyectos y buscar así cosas que se pueda hacer más vigente, pues se va a hacer. Hay planes. Ok. Hay planes, pero hay algunas cuestiones que no quiero mencionar porque a veces se ceba, ¿no? Ajá, vamos a hacer una obra para... Y luego no resulta, y luego la gente la emociona, y luego como que no funciona. Pero sí hay planes. Y de todas maneras, cada vez que vaya a surgir algo, pues se va a estar anunciando y espérenlo. Pues esa palabra, espérenlo. Espérenlo muy pronto. Mi estimado Julio, muchísimas gracias. Te agradezco tu tiempo. Redes sociales donde te puede encontrar la gente. Redes sociales, Julio Lamilla. En Facebook me pueden encontrar como Julio Lamilla. Mi vida personal y el personaje en sí es lo mismo. Van de la mano. No hay ningún problema. Julio Lamilla en Facebook, igual en Instagram. En TikTok no subo muchos videos, pero también siempre es Julio Lamilla. Perfecto. No busquen el Pingo oficial en Facebook porque se van a llevar una sorpresa muy fea. Me hackearon la página. Y no es. Desde hace ya 3 años. No es la mía. Ah. Pero entonces Julio Lamilla. Ahí está. Pues Julio, te despedimos para que pases al área de spa, tener ahí tu masajito y que venga el Pingo, ¿no? Es necesario. ¡Pingo! Tiene que regresar Pingo. ¿Qué tal, Pingo? ¿Cómo estuvo el spa? ¿Cómo te trataron por ahí? Ay. Esa mujer que tienes allá atrás, no, está buenísima, güey. Digo, le da buenos masajes, güey. O sea, tiene unas manitas. ¿Te pusieron la cremita en la espalda? ¿Todo bien? Aceitito de coco acá en la espalda, güey. Tenía un nudo por este lado y por este lado. No manches, me la quitó, cremita de coco te llegó, mi estimado Pingo. Delicioso, ¿eh? Y ese daiquiri. Así me encantan, güey. Oye, Pingo, pues fíjate, ya aprendí mucho de ti. Y es que no hablé contigo, hablé con Julio. ¿Quién sabe qué chisme te contaron de mí, eh? De todo, lo que han dicho no es verdad, es mentira. Yo soy muy buen tipo, güey. Oye, Pingo, pero así como Julio ya habló mucho de ti, ¿tú qué tienes que decir referente a él? ¿Qué piensas referente a él? No, es muy buen muchacho. Es muy buen muchacho. Nos llevamos muy bien. La verdad, es muy difícil que nos vean al mismo tiempo juntos, güey. O sea, es muy complicado eso, güey, porque pues, nuestras personalidades no concuerdan, güey. Pero me cae muy bien, ¿eh? Pueden ver que es toda una magia lo que estamos viendo por acá. Pues mi estimado Pingo, ya para finalizar este podcast y agradecernos tu visita, ¿qué mensaje le darías a todos esos niños y no tan niños que dicen que crecieron contigo? ¿Sabes qué? Ahora que mencionas ese crecieron contigo, es padrísimo, ¿eh? ¿Qué mensaje yo les podría decir? Dejen de crecer porque no manches, me vuelvo más viejo yo, güey. O sea, pero bueno... Sigan creyendo con eso, ¿eh? La verdad que la magia de la diversión nunca deben perderla. Es algo tan padre. Y así como yo me divierto haciendo maldades, también ustedes diviértanse. No hagan maldades. Bueno, si las hacen que me inviten, ¿verdad? Sí será buenísimo hacer maldades juntos, güey. Porque la experiencia del Pingo los va a ayudar muchísimo. No por one, güey. Forever. Pues Pingo, te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho el espacio por venir a visitarnos aquí a Tiraule Records. Esperemos que no sea la última vez por allá. Tengo entendido que hay pláticas para hacer algo importante. No sé si una serie o algo por allá con el Angelito Vamos Chel. a armar algo muy padrísimo que les va a encantar. Así que estén atentos acá a las redes, güey, porque les va a fascinar, güey. Así que, amigos, ustedes ya se lo saben. Si este podcast les gustó, regálenme una manita arriba. Suscríbanse para más videos como estos. Yo soy su amigo Misael Quijano el Shish. Nos vemos hasta la próxima. Sigan mi dedo. Bye.